Hola mis cookie amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a compartir mi receta de galletas de manzana y canela. No solamente son deliciosas como todas las recetas que les traigo, sino que también son perfectas para decorar, ya sea con royal icing, glasa o glacé real, pero también para aquellas personas que trabajan con fondant pueden utilizarlo también. Estas cookies no se deforman. Si ustedes siguen todos los consejos que yo les doy en este video, si siguen el paso a paso de esta receta, van a ver que estas cookies quedan perfectas. Ustedes las están viendo acá. Pueden ver que tienen una terminación perfecta, tanto en la parte de atrás, en la parte de adelante y en los bordes, súper lisitas. Están perfectas y no se deforman. Y además es un toque delicioso el sabor de estas cookies. Ustedes saben que en el canal encuentran muchas recetas de distintos sabores, ya que siempre trato de hacer eso, combinar nuevos sabores, traerles masas diferentes para que ustedes no solamente creen de manera diferente en la decoración de las galletas, sino también que experimenten sabores nuevos en las masas. Y además siempre les trato de adaptar las recetas para que las masas no se deformen y ustedes puedan decorar correctamente. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video ya está disponible y vos, cuando tengas tiempo, puedas ir a verlo. Y así me acompañás en mi camino galletero. Ahora sí, nos vamos a hacer juntos estas deliciosas cookies. Los ingredientes son 600 gramos de harina de todo uso, 250 gramos de azúcar glass, 230 gramos de manteca, 2 huevos, 50 gramos de manzana deshidratada, media cucharada de canela, 2 cucharaditas de vainilla y media cucharadita de sal. Los que ya me siguen en mi canal saben que a mí me gusta comenzar tamizando la harina para ya tenerla pronta para usar. La manteca tiene que estar a punto pomada. Si estás trabajando en un lugar caluroso, es mejor que tu manteca esté fría. A mí me gusta cortarla en cubitos y comenzamos a mezclar. Vamos también a agregar el azúcar glass, azúcar impalpable o azúcar en polvo, como vos lo conozcas. Lo que estamos haciendo acá es un método de cremado o de blanqueado, con lo cual vamos a lograr una mezcla que tiene un color más pálido, más claro y una textura más suave. Pero no debemos excedernos en el batido. Esto es fundamental, ya que no queremos incorporar un exceso de aire en nuestra masa. Por eso es que utilizamos el batidor plano, la lira, para no incorporar aire en exceso. Acá lo que vamos a hacer es que a los 2 huevos le voy a agregar directamente las 2 cucharaditas de vainilla, mezclamos un poco y lo vamos a incorporar a nuestra mezcla que teníamos de azúcar y manteca. Como siempre les explico, hay distintos métodos de hacer esta masa. Acá estamos utilizando el método de cremado, estamos emulsionando, es decir, que estamos mezclando todos los ingredientes y por último vamos a agregar la harina. Ustedes pueden utilizar este tipo de manzanas deshidratadas, liofilizadas, y lo que estoy haciendo es triturarlas y les voy a mostrar los dos procedimientos. Una es dejarla con pedacitos más gruesos, pero si vos la querés utilizar para decorar y querés que tengan menos textura, podés utilizar un molinillo con el cual podés dejar estas manzanas bien trituradas y no le va a aportar ningún tipo de textura a la masa, solamente el sabor. Y esta va a ser una combinación deliciosa. La manzana le aporta un toque dulce, ácido, frutado, y la canela, que es cálida, esta especia levemente picante, va a generar un toque delicioso. Es una combinación perfecta y de esta forma estamos aportando el sabor de la fruta pero sin humedad. Acá le estoy agregando justamente la canela y la media cucharadita de sal. Vamos a dejar que se mezcle muy bien y luego vamos a agregar esta manzana que yo trituré bien chiquitita para que no aporte ningún tipo de textura a nuestra masa. Y como les venía explicando, el hecho de que utilicemos este método de cremado, ¿para qué lo hacemos? Para no activar el gluten. Siempre corroborar que todo esté bien mezclado, que el azúcar quede bien incorporada con la manteca, luego los ingredientes que le fuimos agregando también, y ahora sí le vamos a dar lugar a la harina. Voy a dividirla en 2 partes. Primero voy a colocar la mitad de la harina, voy a mezclar. Asegúrate de mezclar un poquito para no hacer una nube de harina. Lo mismo que les digo con el azúcar glass en nuestra cocina. Empezamos a mezclar a velocidad mínima y poco a poco vamos aumentando a una velocidad media y vamos a agregar lo que queda.
Como podés ver, los ingredientes están siempre bien emulsionados de forma correcta, están perfectamente mezclados y lo último que hacemos es agregar la harina, y cuando ya nuestra masa comienza a separarse, así como ves acá, de nuestro bowl, automáticamente apagamos nuestra batidora, dejamos de batir, dejamos de mezclar. Recordá que este procedimiento es necesario hacerlo así como yo te cuento para no activar el gluten de la masa, y así vas a evitar que tus cookies se deformen. El gluten justamente se desarrolla cuando hidratamos la harina y la amasamos. Por eso que cuando hacemos pan sí queremos que esto suceda, pero acá no queremos que eso pase. Por esta razón también debes evitar mezclar en exceso la masa. Mira cómo queda, no se pega, queda con una textura hermosa, no se adhiere a nuestras manos. Y luego que la retiré de la batidora, no realicé un amasado excesivo con mis manos, simplemente la uní, hice un rollito para que ustedes pudieran ver bien la textura. Acá la voy a dividir en dos y la voy a poner en un plástico o papel film, como ustedes le llamen, porque como nosotros vamos a hacer cookies, así dividida la masa va a quedar más práctica para luego poder estirarla. Yo voy a llevar a la heladera, al refrigerador, estas masas para que adquieran estructura, firmeza y así poder estirarlas. A mí me gusta llevarla mínimo de 30 minutos a 1 hora. Y como venía contándoles de estos métodos, también está el método de arenado, que es cuando colocamos primero la manteca fría, la harina, la sal, el azúcar, formamos como un arenado y por último le vamos a agregar los huevos. Estos dos métodos justamente sirven para que nuestras masas no se deformen en el proceso de horneado. Luego que dejamos enfriar bien esta masa, la retiramos de la heladera, del refrigerador y vamos a comenzar a estirar. Recordá que enseguida que la retires del refrigerador, la masa va a estar bien firme, así que tenés que esperar unos minutos para poder estirarla bien. A mí me gusta estirarla entre 2 papeles para hornear, así como estás viendo acá, y con un palote, un rodillo nivelador. También podés utilizar que vienen unas regletas de madera o de plástico, y esto te permite que la masa quede estirada de forma totalmente pareja, es decir, completamente nivelada y con el mismo grosor. Si nuestra masa está bien hecha, la masa no se va a adherir ni siquiera aún pasándole el palote directamente por la masa. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos correctos al momento de agregar los ingredientes, porque la masa tiene una buena temperatura y utilizamos los métodos correctos para emulsionarla. Entonces nuestra masa no va a quedar pegajosa. Y no se tiene por qué adherir ni a nuestras manos ni al rodillo. Acá te muestro también, si te quedaste sin papel de hornear y tenés de estos tapetes de silicona, no son los microperforados que utilizo para hornear, sino los lisitos. Podés utilizarlos así como ves acá y la masa va a quedar perfecta también. Como te decía, pasando mi rodillo directamente por la masa, podés observar que no queda adherida a ella porque aún mantiene la temperatura y utilizamos un correcto método para realizar la masa. Ahora, así como está, voy a volver a poner el tapete arriba y lo voy a llevar nuevamente a la heladera. Sí, nuevamente. ¿Y por qué lo hago? Porque me gusta que la masa esté bien fría antes de cortarlas y llevarlas al horno. Este tapete rosado que te estaba mostrando es un tapete micro perforado que utilizo para que al momento de hornear estas cookies la cocción sea pareja. Como te estaba mostrando, si la masa está fría pero no totalmente fría, vas a ver que las cookies quedan perfectas, aún están con estructura y firmeza, pero no quedan adheridas al cortador. Ustedes van a ver ahora la diferencia cuando la masa está mucho más fría, que no significa congelada, sino fría, cómo quedan adheridas al cortante o cortador. Con la masa que nos sobra, nosotros vamos a volverla a unir y la vamos a volver a estirar. Recordá no amasarla en exceso, no sobretrabajarla, porque va a hacer que las galletas de la masa que volvemos a estirar se deformen con mayor facilidad si no tenemos esta precaución. Entonces estiramos y llevamos a la heladera nuevamente. Acá con una masa bien fría, vas a ver que no está congelada porque sí me permite cortar y hacer fuerza sobre ella, pero sí está bien fría. Cómo la masa queda adherida a mi cortador. Entonces, cuando trabajamos con una masa así, mucho más fría, tenés menos posibilidad de que la masa se deforme en tu horneado y que cualquier detalle que tenga el cortante quede perfectamente marcado en la galleta. Podés observar acá, este cortante tiene unos bordes como una flor
que son bien pronunciados, entonces en la masa, al estar bien fría, esos cortes quedan perfectamente detallados en nuestra galleta. Y eso va a hacer que al momento de hornear la galleta, tus bordes queden perfectos. No solo la parte frontal y la parte posterior de la cookie, sino también los bordes de esta galleta van a quedar perfectos y no se van a deformar. Luego que corto las galletas, las vuelvo a llevar al refrigerador o a la heladera, a la nevera, como vos le digas. Y vas a decir, ¿otra vez? Sí. Otra vez, esto me permite que la galleta esté bien fría al momento de hornearla. Es otro de los consejos que te doy, sobre todo si trabajas en zonas de mucho calor o el lugar donde vos estás trabajando es muy caluroso. ¿Ves? Así de firmes están mis cookies y en este momento las voy a hornear. Yo utilizo un horno entre 170 y 180 grados Celsius centígrados o 350, 355 Fahrenheit. Eso va a depender de tu horno. No utilizo ventilador y recordá que si podés conseguir estos tapetes micro perforados son excelentes para una cocción pareja. Acá las estoy retirando del horno en este momento, así como las ves salen perfectas, pero si a vos te quedó alguna burbujita con un fratacho de esos que utilizamos también para alisar el fondant, podés pasárselos, inmediatamente los sacás del horno para evitar esas burbujitas, para aplastar o aplanar esas burbujitas. Y acá te voy a mostrar cómo están bien frías. Podés escuchar el ruido de estas cookies. No están congeladas, pero sí bien frías. Más o menos las dejé unos 15 a 30 minutos en la heladera. Y las horneé con el mismo procedimiento que viste la tanda anterior. Y así de perfectas y lisitas quedan estas cookies. Observa, esta es una cookie sin hornear. Todavía está dura. Podés ver los bordes cuando la cortamos en frío, lo parejitos que quedan. La masa está sin hornear, vos lo podés ver bien acá. Y te voy a mostrar una cookie ya horneada al lado de ella y vas a ver que tiene y conserva el mismo tamaño. Tiene exactamente el mismo tamaño luego de hornearla. Los bordes están perfectos, quedan sumamente lisitas, parejitas. Estas inclusive algunos pedacitos tenían el polvito de manzana que yo hice, la manzana triturada, liofilizada, pero que algunos quedan más gruesitos y a veces puede notarse esta estructura, pero si vos no le pones nada y las haces solo de vainilla, podés corroborar lo lisitas que quedan. Acá te voy a mostrar nuevamente cómo corto con una masa bien fría, pero con esta forma circular en vez de la flor que te mostré hoy. Queda adherida mi cortante o mi cortador y los bordes quedan sumamente lisos. Acá te estoy acercando la cámara, no hay filtro, no hay nada. Todo mostrándote directamente en el momento, así como el horneado. Quedan totalmente parejas, los bordes quedan súper lisos, a diferencia de cuando utilizamos una masa que no está bien fría. A veces escucho por ahí que dicen, no, congelen la masa. Lo que pasa es que si congelas la masa, en vez de dejarla enfriar bien, también vas a tener que esperar que esa masa se descongele un poco, porque si no, no vas a poder cortar por la firmeza de la masa. Entonces no es necesario congelar la masa, pero sí que esté bien fría, que tenga una estructura bien rígida. Y así como podés ver acá, estas cookies quedan perfectas y además deliciosas. Otro tip que te doy es que no las muevas, tenés que dejarlas enfriar 2 o 3 minutos luego que las sacás del horno para trasladarlas a la rejilla, porque si no se pueden quebrar. No te olvides que tenemos una masa que tiene una cantidad de manteca importante que si no la dejamos enfriar se nos van a quebrar al momento de trasladarlas a la rejilla. No te olvides que debajo del título de este video siempre te dejo en la cajita de descripciones más consejos y la receta escrita. No te olvides de suscribirte, darle like si te gustó este video, activar la campanita de notificaciones y compartir para que esta comunidad galletera siga creciendo. No te olvides también de dejarme tu comentario si tenés alguna duda, que con mucho gusto te la voy a responder. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.